En tu opinión, tu partido ha sido buen resultado por la elección del 2021, la elección regional de Cataluña o no? ¿O podía ser mejor en Bueno, general? los resultados siempre se pueden mejorar, ¿no? Pero Sí, también sí. se pueden empeorar, ¿no? Yo creo que en 2021 se obtuvo un resultado bastante bueno y, bueno, lo que permitió, pues, es hacer constituir un gobierno catalán con partidos con el soporte de los partidos independentistas que se presentaban en estas elecciones y tenemos actualmente un gobierno que si bien ahora está en minoría, pero es un gobierno independentista que es el resultado de aquellas elecciones. Lo que pasa que es la batalla entre los partidos independentistas, las peleas que hay entre unos y otros. Bueno, esto tampoco no ha ayudado a la causa independentista, ¿no? Porque Sí. hay Esquerra Republicana, lo que ahora es Junts, la CUP, cada uno, estos serían los tres partidos independentistas con representación en el Parlamento, cada uno hace la batalla ¿Por qué por su lado. en tu opinión no se juntan más? Porque, Sí, por ejemplo, muchas veces se mira como las posiciones de Esquerra Republicana y de sí, Junt sí, se parecen. Ok, que ellos son más liberales, Esquerra sí. Republicana es más de izquierda, pero al final, para la independencia, la opinión es la misma. Tenemos que hacer referéndum, pero ¿por qué en tu opinión no está una buena colaboración entre estos partidos? Bueno, aquí vamos a ver, es que Republicana es el partido independentista, que somos independentistas cuando había poca gente que era independentista, hemos seguido manteniendo la línea. Lo que es Junts per Catalunya son los que vienen de la herencia de la antigua convergencia democrática, era la derecha y la burguesía catalana pura y dura bueno, y que se fueron pues reformulando y hasta superar pues el tema de la autonomía y abrazar pues ya lo que es el independentismo. Y bueno, siempre hemos estado, han sido dos partidos que como de alguna manera han ido a disputarse una franja del electorado que compartían, que era el electorado independentista, ¿no? Entre unas opciones más de izquierdas y una opción más de derechas. Esto junto con los personalismos tan potentes y tan fuertes que han habido dentro de los partidos, en Junts con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y demás, que estuvieron compartiendo gobierno hasta el 2017, ¿no? Y a partir de aquí, como cada uno pues interpretó el 1 de octubre y todo lo que pasó de una manera muy diferente y actuaron de manera también muy diferente, muy diversa, unos se fueron, otros se quedaron, quedaron en la prisión, los otros se quedaron en el exilio, unos que se había pues de volver a convocar, bueno, no sé, aquí ha habido un lío, pero tremendo, y ahora pues esto es difícil de volverlo a coser todo, todo el movimiento que fuimos capaces de organizar aquel 2017, que en definitiva fue pues una unión pues, de los grupos independentistas con un objetivo común. Ahora mismo es difícil, ¿eh? Aparte tenemos una sociedad en Cataluña que está, yo siempre pienso que si el independentismo gana por muy poco, y si pierde, también pierde por muy poco, ¿no? Tenemos una sociedad que está prácticamente partida, ¿no? Dividida al 50% entre los favorables y a la independencia y los no favorables. Sí, de esta argumentación, de este problema,
¿Tú miras diferencia entre los pueblos más pequeños y la ciudad más grande en Cataluña? ¿Tú crees que la ciudad más grande tienen menos requesta de independencia? Sí, normalmente sí, porque si en las ciudades grandes pues acostumbran a ver pues a personas que con todo el derecho que tienen, ¿no? Vienen de otras partes, no tienen de otras partes del territorio español o incluso de Marruecos, de Sudamérica, no sé, por aquí puede venir mucha gente. Hay una serie, todo lo que son las áreas metropolitanas, tanto en Barcelona como aquí en Tarragona, son barrios donde simplemente paseando te das cuenta que el catalán se oye poco, ¿no? A nivel pues de que lo hable la gente, y eso ya te indica pues que hay una población estructurada y que está asentada en las ciudades, ¿no? En barrios que normalmente son muy obreros y que pues tienen planteamientos diferentes, no se cuestionan la posibilidad de una independencia de Cataluña, sino que en definitiva pues ya les está bien como está, no entran de esto. Hay muchas personas que han venido a vivir pues de otras partes del Estado español o de otras... Especialmente Andalucía. Sí, o de otros países, Andalucía, Murcia, Extremadura, ¿no? Y bueno, y claro, estas personas es muy lógico y normal, ¿no? Que no tienen este sentimiento patriótico que podemos tener, pues, personas, pues, bueno, que hemos nacido aquí y que hemos vivido aquí Però y tenemos en tu una opinión, tradición. no está gente andaluza que soporta también, por ejemplo, los catalanes, que se ha integrado muy bien. Sí, sí, Esta- sí, no, sí, hay de todo, pero quiero decir, esta aglomeración que se da solamente en las ciudades, ¿no? De concentrar lo que es una población ya de unos orígenes ya determinados, que normalmente son personas pues, que han venido de fuera, que a lo mejor ya son la segunda generación, pero se concentran pues, en unas partes de las ciudades, en unos barrios concretos, ¿no? Y estos, pues, bueno, claro, son barrios pues, que tienen mucha población, bueno, tienen mucha gente y, bueno, personas que el tema catalán para ellos es una cuestión secundaria, no le dan la importancia que otros le damos, ¿no? Con todo el derecho del mundo, ¿eh? Porque quiero decir que aquí no hay ninguna obligación de ser independentista, cada uno que sea lo que quiera y lo que se sienta que es. Ujú. Sí, ma entre le elecciones del 2019 y del 2021, mucha gente votó en proporción en Cataluña por Vox, por ejemplo. ¿Y tú qué piensas de eso? Lo sé que es muy marginable, pero sé que Sí, estaba un partido que no existían, a que ha ganado más o menos el mismo del CUP, que el CUP es más... sí, sí, sí. Bueno, ma- CUP es una de extrema izquierda o antisistema sí. y bueno, y Vox es la extrema derecha. Lo que pasa aquí, la extrema derecha siempre había estado integrada dentro del Partido Popular, ¿no? Y ahora pues salió con fuerza a nivel pues, del Estado español, con un discurso demagógico, pues racista, que la culpa de todas las desgracias son A los de migrantes. los inmigrantes y bueno, Sí, y pero en tu opinión, Vox tiene también una argumentación anticatalana. Sí. sí, 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 por supuesto. O sea, todo lo que es diferente, esto molesta, ¿no? Molesta la lengua catalana, molesta el sistema de educación de Cataluña, molesta el gobierno autónomo de la Generalitat, todo esto
Todo esto no encaja en el planteamiento de Vox, que en definitiva viene pues de lo que es de la dictadura, ¿no? Una grande y libre es lo que defienden ellos, ¿no? Sí, una grande idea. Sí, sí. Pero entre también las elecciones, ¿y tú crees que la posición de los socialistas que ahora, hoy, no son a favor de la independencia, pero al mismo tiempo se parecen con Esquerra Republicana para otra argumentación? ¿Tú crees que se puede colaborar más entre los socialistas y Esquerra Republicana Sí. o no? Bueno, con los socialistas lo que nos une es un planteamiento de izquierdas en muchas de las cuestiones y de la gestión de lo que son los recursos públicos, y lo que no compartimos es en el tema nacional, ¿no? Con los socialistas podemos estar de acuerdo en lo que es una gestión de izquierdas, ¿no? Con unos planteamientos de izquierdas, pero no estamos de acuerdo en los planteamientos a nivel nacional de Cataluña. En cambio, con Junts podríamos estar más de acuerdo con planteamientos nacionalistas o de independencia, pero no estaríamos tan de acuerdo como en lo que es la gestión y políticas sociales y políticas de izquierdas. Sí. Ok. Muchas gracias para toda la entrevista. Acabamos. Sí. Ok. A ti.